Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Mis hermanos, Juan 12, los versículos del 37 al 50. Y mis hermanos, si recordamos un poquito o recordando un poquito el domingo pasado, vemos a Juan que está terminando una parte de este libro haciendo como un resumen. Él está un resumen de los primeros capítulos. En el capítulo 12 está finalizando la narrativa de Juan acerca de los milagros públicos de Jesús. Y a partir del capítulo 13 nosotros veremos a Jesús ya un poco más en la intimidad con sus discípulos. El tema central de este capítulo es la incredulidad de las personas. Aquellas personas que se habían maravillado viendo los milagros de Jesús, aquellas personas que le recibieron cantando y gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas personas que le habían visto, que le habían escuchado, no terminaban de creer en Jesús y en el propósito de Jesús. Los milagros de Jesús han mostrado a Jesús como el Hijo de Dios, la provisión de Dios para salvación para toda aquella persona que se acerca a Él. Pero aún así, después de haber visto tantos milagros, después de haber visto tantas señales, ellos habían decidido no creer, ni ver, ni depositar su fe en Jesús. Y esta pregunta, como les decía siempre, porque aquí estamos hablando para una congregación, para ese 40% que decía Neri, en el cual todos nosotros debiéramos de conocer a Jesús. Pero la intención de esta palabra hoy es que cada uno de nosotros pueda reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Que así como los primeros 12 capítulos de Juan eran muy importantes porque presentan a Jesús como el único Salvador, si lo que nos explica este capítulo no es real en nuestras vidas, hay una decisión que tomar. Hay una decisión que tomar. Porque hoy estamos hablando de la incredulidad y vamos a hablar de la incredulidad de los hombres, de no depositar nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Y eso es algo que solo tú puedes hacerlo por ti. Y es algo que es una decisión personal. Al estudiar este pasaje venía un recuerdo a mi mente y les quiero compartir rápidamente. Debido al ministerio en el cual sirvo, tuve la oportunidad de estar hace un par de años en Panamá. Y habíamos varias personas de distintos países, habíamos llegado a tener unas conferencias ahí. Y dentro del programa de esta actividad, habían programado, en el programa estaba una tarde de turismo. Y hicieron 3 grupos y dijeron, hay estas 3 probabilidades para que ustedes puedan ir y conocer un poco del país. Ahora, si usted le pregunta a un panameño, mira, ¿y qué puedo ver en tu país? Lo primero que el panameño le va a decir es, ¿ya fuiste al canal de Panamá? Entonces, cuando pasaron las 3 opciones, yo dije, bueno, yo no he ido al canal de Panamá, voy a ir al canal de Panamá. Y al estar ahí había algo que me impresionó de primera mano. Lo primero ver es esa grande estructura de tecnología que el hombre había creado para poder unir el comercio entre 2 océanos y para que nosotros tuviéramos los recursos, las materias primas que necesitamos en el día a día. Y ve uno esa grande estructura y uno dice, wow, de verdad que el hombre ha llegado a hacer cosas grandes. Pero al ver esa gran estructura, hubo algo que me llamó la atención. Y es que antes de pasar el canal, ustedes pueden ver grandes barcos que están esperando el tiempo preciso para pasar por el canal. Y ve usted esos grandes barcos y cuando usted va llegando a Panamá, usted ve también en el avión esos grandes barcos que están esperando para pasar. Ahora, el narrador decía que todos esos barcos tienen que esperar su turno para pasar por el canal. Y el narrador venía y empezaba a decir una explicación más o menos como esta que les voy a decir. El canal une 44 vías marítimas. Y uno dice, wow, une más de 160 países en su comercio. Une 1,700 puertos alrededor del mundo.
pueden circular o atravesar a través de él 13,000 contenedores en los barcos más grandes. Y hasta 78,000 contenedores de producto pueden pasar diariamente por ahí. Y ya cuando él empieza a decir todo eso, uno viendo esa magnitud de obra, uno empieza a sorprenderse más. Yo ya estaba impresionado y mucho de eso es porque también el narrador le pone su toquecito, ¿verdad? Le pone ahí su salsa ahí. Pero cuando estaba viendo esto y escuchando ahí al narrador, hubo algo que me impactó verdaderamente. Y es que empieza él a decir, estas grandes naves pasan alrededor del canal, pero a pesar de que cada una de ellas trae un capitán que la dirige y que ha manejado y guiado ese barco, al llegar ahí al canal, ningún barco pasa si el capitán no cede el timón. Ningún barco pasa si el capitán no le cede su barco, el timón de su barco, la dirección de su barco, al único capitán que atraviesa los barcos en el canal de Panamá. Y yo miraba esa magnitud de barcos y precisamente llegamos cuando estaban pasando las embarcaciones más grandes. Y miraba ese barco con la cantidad de contenedores ahí, pero ninguno puede pasar por un solo camino si no es que ceden voluntariamente su barco a este capitán que está ahí en el canal de Panamá. Y yo decía, ¿a qué capitán le gustaría ceder la autoridad de su barco? ¿A quién le gustaría ceder? Si él había llegado hasta ahí, es porque él podía hacer ese trabajo. Pero explicaba este narrador y decía que a los barcos más grandes pasan 50 centímetros, será como esto. 50 centímetros de diferencia entre el canal y la pared del canal. 50 centímetros de cada lado. Y cuando yo oía eso, yo decía, wow, solo este capitán puede hacer pasar este barco por ahí. Y me hacía pensar en que es un solo camino y hay una sola manera de cruzarlo. Y es cediendo esa autoridad para que el barco pase por manos de aquel que es el único, en ese caso, que puede hacer pasar ese barco ahí. Y hoy el libro de Juan nos habla de la única forma de acercarnos a Dios. La única forma de tener vida y de salir de las tinieblas a la luz. Pero para eso nosotros tenemos que cederle voluntariamente a Dios nuestro barco, nuestra vida. No hay otra manera. Si nosotros, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de Cristo. Si nosotros no cedemos nuestro barco, nuestra voluntad a Dios, no hay otra forma de pasar y llegar con Dios. Y llegar a través y cruzar a través del verdadero camino. Ahora busquemos el pasaje, y el pasaje en el versículo 37 dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Vamos a leer hasta el versículo 50. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de ella. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y vamos a dejarlo hasta ahí. El libro de Juan nos presenta a la persona de Cristo como el Hijo de Dios y único Salvador. Nos narra su nacimiento con propósito, nos narra su ministerio, nos narra su muerte y nos narra su resurrección. Ando un poco enfermo, hermanos, así que voy a estar tomando bastante agua. Si sabemos, el libro de Juan nos llama a una de dos decisiones. Una es, si sabemos de Cristo solo como un conocimiento general, o como los que vemos ahí que compartieron con Cristo como espectadores, o si conocemos a Cristo y le pertenecemos a Él.
Y esas son las únicas dos formas. Si sabemos de Jesús y de Dios solo como teoría, como conocimiento, o si nosotros le pertenecemos a Cristo. Y son dos cosas totalmente diferentes, con resultados totalmente distintos. Y cuando leía esta parte de la palabra, yo decía, Señor, pero el mensaje está predicado para tu iglesia. Pero mis hermanos, aquí es donde quiero que cada uno de nosotros pueda reflexionar. Si tenemos a Cristo como un Dios de un conocimiento que se nos ha enseñado, o si tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque estos primeros 12 capítulos de Juan, aquí vuelve Juan a decirnos el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Y podemos seguir avanzando en el libro de Juan, pero si nosotros no nos detenemos a pensar, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si ya hemos cedido el control de nuestro barco, todo lo demás no tiene importancia. Porque Jesús vino con un propósito, y es que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él, para que Él pueda salvarnos y rescatarnos de una muerte eterna. Actualmente vivimos en un mundo de la tecnología, donde toda la información fluye rápidamente. Es de fácil acceso para casi todas las personas. Lo que anteriormente tardaba años en llegar a nosotros, ahora es en un instante, en un clic. Vivimos en un mundo tecnológico, extremadamente visual, que engaña fácilmente y que presenta diariamente falsas verdades, innumerables oportunidades, que nos brinda gustos para cada tipo de persona y tiene una capacidad increíble de seducirnos, de atraernos y de perder nuestra mirada en algo que no sea Cristo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque al ver cómo el libro de Juan nos presenta a Cristo, no puedo dejar de pensar en que en nuestra realidad, en que en este mundo tecnológico hay tantas cosas que nos pueden distraer de ver a Cristo y que nos pueden distraer de saber si nosotros en realidad hemos depositado nuestra fe en Él. El pasaje nos muestra, precedido de este pasaje, Jesús nos ha hablado 5 de 7 afirmaciones que encontramos en el libro de Juan, en la cual Él se presenta como el yo soy. Y cuando Jesús se presenta como el yo soy, nos está recordando esa parte donde Dios se presentó a Moisés enfrente de la zarza y le dice, yo soy el que soy. Y está recordando la divinidad de Dios. Y en Juan 6, Jesús se presentó como yo soy el pan de vida, justamente después de haber alimentado a los 5,000. También dice, yo soy la luz del mundo. Lo menciona antes de sanar a un ciego de nacimiento. También viene y nos dice, yo soy la puerta, en Juan 10, expresando que Él es la única puerta de entrada para llegar con Dios. Y también nos dice antes, yo soy el buen pastor, porque es el que protege a las ovejas voluntariamente. Y nosotros veremos más adelante que aún hasta morir en la cruz. Y también en Juan 11 nos dice, yo soy la resurrección y la vida, antes de resucitar a Lázaro. Ahora estas señales las había visto el pueblo de Israel y todos los que estaban alrededor. Habían visto señales en el cual Jesús se presentaba como el Hijo de Dios y lo que Él es para cada uno de los hombres que depositan su fe en Él. Ahora, ellos miraban que no eran unas señales vacías. Ellos miraban que cuando Él hacía una afirmación acerca de Él, Él lo corroboraba con sus hechos. Y me ponía a pensar en estas personas que viendo las señales, porque las estaban viendo, simple y sencillamente algo los distraía de no darse cuenta de que el mismo Hijo de Dios estaba delante de ellos. Y aquí viene la reflexión del mundo pasado a este nuevo mundo tecnológico donde tenemos muchas cosas que nos pueden distraer. Y la primera pregunta es, ¿ha habido algo que nos distrae de mirar a Jesús? ¿Ha habido algo que nos distrae de no ver a Jesús como el pan de vida, de no ver a Jesús como la resurrección y la vida, de no ver a Jesús como el único camino al Padre? Y el versículo 37 dice así, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él.
A pesar de haber visto tantas señales, ¿por qué ellos no creían en Jesús? ¿Por qué ellos habían decidido no creer en Jesús? ¿Por qué el día de hoy nosotros hemos decidido, algunos, no creer en Jesús? Ellos habían tenido muchas evidencias, muchas señales, y aún así no creían en Jesús. Habían visto muchos milagros y habían decidido rechazar a Dios. Ahora, yo estoy seguro que todos los que estamos acá, independientemente de la edad que tengamos, en nuestra vida y en nuestra familia hemos visto muchos milagros de Dios, en nosotros o en algún familiar o en algún cercano. Y la pregunta es, ¿hemos decidido creer en Jesús? Y el versículo 38 dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? La condición a la que se sometió Jesús y su aparición en el mundo no estaban de acuerdo con las ideas que el mundo esperaba de él. Ellos esperaban que viniera grandemente como un rey poderoso, que viniera a liberarlos de la esclavitud del yugo romano. Ahora no tenía nada que ver lo que ellos esperaban a cómo Jesús había venido acá a la tierra. Ellos deseaban encontrar una gloria en aquel libertador, en aquel que viniera y pusiera fin a aquellas cosas que les estaban machucando cada día. El pueblo de Israel esperaba un libertador, un rey victorioso, pero no estaba listo para recibir a un siervo sufriente. El mensaje de Jesús, como se presenta delante de ellos, no era lo que esperaban, no era lo que deseaban, pero Jesús era tal cual como había sido profetizado. Y por eso es que en Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías predicó en un tiempo en el cual el pueblo de Israel es rebelde. Y por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta es, muy pocos. ¿Y sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Y la respuesta es que el poder de Dios se había manifestado en Jesús, en aquel en quien estaban viendo, pero habían decidido no creer. Y hablando de Jesús nos dice, no hay parecer en él ni hermosura. Y la profecía nos muestra que Jesús iba a ser desechado. Y dice, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Juan dice, no han creído porque era lo que estaba profetizado. No han creído porque ellos esperaban algo diferente. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, si ellos esperaban algo diferente y por eso no habían creído en Dios, en Jesús. Ellos esperaban un libertador político. La pregunta es, ¿qué esperamos nosotros? ¿Por qué, al igual que ellos, algunos han decidido no creer en Jesús? Y una razón por la cual muchas personas no entregan su vida a Cristo es porque pensamos que no nos funcionó. Creí en Jesús, me acerqué a Él, pero no me funcionó. Porque algunas personas dicen, yo antes era cristiano, yo fui a la iglesia, yo hice esto, pero ahora ya no. Y implícito están esas palabras que pareciera que Dios te falló, pareciera que Dios no funcionó, pareciera que Dios no cumplió tus expectativas. Hace algunos años una señorita en el grupo celular donde yo servía en otra iglesia, aceptó a Cristo y conoció a Cristo como su Salvador. Y esta señorita pues obviamente tenía 15 años, era joven y venía de un contexto sumamente católico. Los papás le hicieron la guerra desde el primer día que ella puso el pie en la iglesia. Y los papás constantemente le decían que no la querían ver ahí, que eso no era para ella. Y el papá le decía, yo prefiero verte borracha, yo prefiero verte de parranda, yo prefiero verte con tus amigas en la universidad haciendo cualquier cosa, yo prefiero verte incluso embarazada, pero no quiero verte en la iglesia. Tristemente, luego de un tiempo, ella me dijo que ya no llegaría. Y su argumento fue, antes de venir a la iglesia, todo me salía bien.
No tenía tantos problemas. No tenía pleitos en casa. Mis papás estaban contentos conmigo. Ahora que vengo a la iglesia, los problemas han crecido. Mis papás están molestos conmigo. Mis amigos se han alejado. No puedo ir a fiestas. No puedo hacer lo que quiero. Por eso hoy decido ya no venir a la iglesia. Simplemente Dios no llenó sus expectativas. No satisfizo sus deseos. Y no es cierto que a veces somos nosotros así. Y no es cierto que a veces si Dios no nos da lo que nosotros queremos, fácilmente podemos voltear la mirada y no seguir a Dios porque Dios no llenó las expectativas que teníamos. Nos gusta la idea de un Dios salvador, pero no nos gusta la idea de un Dios Señor. Y es diferente. Pero yo leía un libro que no puede ser nuestro Dios, nuestro Salvador, sin ser nuestro Señor. Y nos gusta la idea de un Dios Salvador porque nos da un beneficio, nos da algo que nosotros no podemos conseguir sin Él. Pero yo no, en la idea del Dios Salvador, yo todavía sigo teniendo mis sueños, sigo teniendo mi voluntad, sigo teniendo lo más valioso para mí, eso no se lo entrego. Pero si tenemos la idea de un Dios Salvador y de un Dios Señor, entonces yo tengo que entregar toda mi voluntad delante de Él. Y aquí la Biblia les habla a los más jóvenes y les habla a los adultos. Porque muchas veces pensamos, no, sí, yo le entregué mi vida a Cristo. Pero ¿le entregaste tu vida para que sea tu Salvador y tu Señor? ¿O le entregaste tu vida solo para que sea tu Salvador? Y los jóvenes tienen grandes sueños, tienen grandes deseos, tienen grandes ambiciones. Pero si nosotros no le entregamos nuestra vida a Dios para que sea nuestro Señor y Salvador, hay algo ahí en el cual nosotros no hemos creído y no hemos entendido bien. El versículo 39 dice, por eso no podían creer porque Isaías también dijo, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de Él. Al escuchar este pasaje pudiera ser que nos creara alguna confusión o tristeza, porque dice, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón. Y hay otros pasajes en las Escrituras que nos hablan acerca de cuando Dios endurece el corazón de los hombres. Y en Éxodo 14 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Y Dios dice, yo endureceré su corazón. Y en Mateo 13 dice, porque tienen el corazón endurecido. No oyen bien y tienen los ojos cerrados, por cuanto no verán, ni oirán, ni entenderán, y se convertirán y dejarán que yo los sane. Y pareciera ser que Dios voluntariamente aparta a algunas personas. Pero la palabra de Dios dice en 2 Pedro 2:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Ese es el propósito de Dios. Y en Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús vino porque Dios quiere que nosotros podamos acceder a la salvación eterna por medio de Jesús. Y cuando el pasaje nos habla acerca de que Dios endureció el corazón del hombre, no es una acción premeditada de Dios deseándole el mal a las personas. Lo que nos está diciendo es, en los otros pasajes que leímos, que Dios quiere que nosotros tengamos vida en su nombre. Esa es la voluntad de Dios. Si Dios no quisiera la salvación del hombre, no había provisto a su Hijo Jesucristo para que nos la diera. Y cuando en la Biblia encontramos acerca de que Dios endureció el corazón del hombre, lo que nos está diciendo es que debido a nuestras decisiones, a decisiones previas nuestras, en las cuales hemos escuchado de Dios, en las cuales hemos entendido de Dios, en las cuales hemos visto a Dios, nosotros hemos decidido no creer en Dios. Entonces Dios
nos deja en nuestra necedad. Cuando ahí dice que endureció el corazón de Faraón, es porque Dios dejó al Faraón en su necedad. Y cuando dice ahí que endurece Dios el corazón, no está diciendo que Dios va a venir y va a decirte, no, tú no creíste y yo te voy a endurecer para que no creas. No, lo que está diciendo es que Dios está dejando que nosotros, de acuerdo a la decisión que hemos tomado, sigamos en nuestra necedad. Pero la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y dice, aquí, yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. Y en mi casa yo tengo un perrito chiquititísimo. Es un chihuahuita como así. Pero cuando él escucha que alguien toca, sale disparado. Más bulla que perro, ¿va? Pero sale disparado. Pero la palabra dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si ese mi perrito puede escuchar que alguien está llamando, muchas veces nosotros no entendemos que Dios está llamando a nuestra puerta y nos está diciendo, aquí estoy yo. Yo ya proveí a mi Hijo Jesucristo para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el requisito para que Dios entre en nuestras vidas? Que oigamos su voz y que abramos la puerta. Ahora eso no lo puede decidir nadie por ti. Yo nací en un hogar cristiano, pero mi papá no podía decidir por mí. Mi papá no me heredó a Dios. Ninguno de ustedes, por más que tengan cualquier cantidad de cosas, puede heredarle a su hijo esto, que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Es una decisión personal. Y así como estas personas de Israel y todas las personas que habían compartido con Jesús, habían visto las señales de Jesús, habían escuchado que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es la luz. La decisión antes como ahora es una decisión personal. Tú decides si dejas entrar a Jesús en tu corazón. Y el versículo 42 dice, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados en la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Lo primero que nos muestra el pasaje es que cuando habla acerca de la necedad es que muchos no creyeron y Dios los afirmó en su necedad. Y ahora nos muestra el pasaje que habían algunos que creyeron, pero que de alguna manera no lo querían hacer público. Nuestro testimonio público muchas veces está opacado por el temor. Muchas veces nos interesa más ser parte del grupo, encajar en aquellos amigos con los cuales me siento bien, ya sea en la universidad, en el colegio, en el trabajo, encajar en ese grupo de trabajo en el que quiero estar. Y muchas veces eso nos reduce nuestra expresión de poder decir que somos cristianos e hijos de Dios para poder encajar en el grupo. Y aquí volvemos a ver la diferencia de tener a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. El mismo libro de Juan también nos habla acerca de Nicodemo y José de Arimatea, quienes a pesar de ser parte del Sanedrín, hubo un momento en que mostraron delante de todos que ellos creían en Jesús y quedaron en evidencia de lo que había en su corazón. Si Dios no solo es tu Salvador, si Dios solo es tu Salvador, hoy quiere decirte que Dios quiere ser tu Señor. Vino un hermano para nuestro tiempo de aniversario, es un tico amigo nuestro, que vino y dice, si Dios es tu Señor, entonces todo lo que Él te pida, tu respuesta siempre debería ser sí. Y cuando lo dijo yo dije, está un poco duro, dije, ¿verdad? Decía, y yo le decía, mira, decímelo otra vez, si Dios es tu Salvador, pero es tu Señor, todo lo que Él te pide tú vas a decir que sí. No hay una respuesta no. Y me lo volvió a explicar y lo volví a sentir duro.
Y es porque muchas veces nosotros hemos llegado a Dios y le hemos dicho, Señor, sálvame. Pero no le hemos dicho, Señor, yo te entrego lo todo de mí. Te entrego mis sueños, te entrego mis deseos, te entrego mi familia, te entrego lo que yo soy para que tú seas en mí. Y mis hermanos, nosotros somos la iglesia de Dios. Pero Dios quiere ser no solo nuestro Salvador, sino ser nuestro Señor. Y en el versículo 44, entonces Jesús exclamó y dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Lo primero que debemos de entender es que Jesús es Dios. Que Jesús es la provisión de Dios para acercarnos al Padre. La religión musulmana ve a Jesús como un profeta, un buen profeta, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios, mucho menos como un Salvador. No pueden concebir que Dios, siendo todopoderoso, tome forma de hombre, porque entonces se rebaja de su posición de Dios, mucho menos que Jesús muera en la cruz, siendo el Hijo de Dios. Yo no sé, vemos en el pasaje lo que estas personas que habían visto a Jesús no sabían si creer o no creer. Yo no sé si nosotros en este mundo tecnológico en el cual tenemos tantas cosas que nos distraen, nosotros hemos decidido creer en Jesús. Pero en Colosenses 1, los versículos del 15 al 19 dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo, en todo, tenga Él preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que habitase en Él toda plenitud, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y este pasaje, como todas las señales que había hecho Jesús, nos muestran que Jesús es el Hijo de Dios y que había venido con un propósito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y mis hermanos, si nosotros, al igual que el pueblo de Israel, ha visto tantas señales, y tal vez no era la expectativa que nosotros teníamos, y todavía no he entregado mi corazón completo a Él, déjenme decirle que eso es lo más importante que encontramos en su palabra. Si tú decides no entregar tu corazón a Él, lo que Él vino a hacer, que es apagar el pecado de cada persona, ya no lo va a pagar Él, lo vas a tener que pagar tú. Y todo lo demás pierde propósito. Porque de nada nos sirve ver las señales, de nada nos sirve ver y experimentar si nosotros no hemos depositado nuestra fe en Jesús. Y el versículo 45 dice, y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y lo primero que vemos ahí es que existen las tinieblas. O sea que si tú dices, bueno, yo no sé si Dios existe porque no lo veo, porque no lo puedo racionalizar. Aquí nos dice que existe la luz y que existen las tinieblas. Y las tinieblas son reales. Pero Él vino para que las tinieblas no permanezcan, para vencer las tinieblas, para acercarnos y tener una relación personal con Dios. Y en Juan 14:4, y lo vamos a ver más adelante, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás, su discípulo que había estado con Él y que había visto todo de primera mano, en primera fila, le dice, no, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y todavía le vuelve a decir Felipe. Y ahí es donde yo digo, si Felipe, que vio los milagros en primera fila, había algo que no había entendido. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué va a ser predicado este mensaje a tu congregación? Porque puede ser que aquí haya alguien que no ha entregado su vida a Cristo. Y Felipe le dice, no, dice, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, solo dinos dónde está el Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices? Muéstranos al Padre. Vemos que el mundo está en tinieblas y todos sin Cristo estamos en tinieblas. Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda y ya no permanezca en tinieblas. Tenemos que creer y reconocer que Jesús es Dios mismo. Tenemos que creer que Él vino para traer la luz, porque Él es la luz y por eso Él decía que había una diferencia entre la luz y las tinieblas. Y Jesús vino a arrancarlos de las tinieblas. Y el versículo 48 dice, y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso yo lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Él no vino a hablar algo que estaba en él. Él vino a hablar lo que el Padre le decía. Yo he venido a revelar al Padre, dijo Jesucristo. Yo he venido a arrancarlos de las tinieblas. Él ha venido para que tengamos la única opción de acercarnos a Dios. La decisión de acercarnos a Él y entregar nuestra vida o rechazar a Jesús es una decisión individual. Pero al igual que ese ejemplo que les puse del canal de Panamá, que hay un solo camino y hay una sola forma de cruzar, la única forma de acercarnos a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Reconocer y pedir perdón de Él y aceptar su sacrificio para que el sacrificio en el cual Él pagó el pecado de toda la humanidad, también yo pueda obtener ese regalo y ese beneficio. Vivimos en un tiempo distinto al tiempo en el cual Jesús se presentó acá en la tierra. Pero en este tiempo nosotros queremos racionalizar cada cosa. Su palabra y comprobar si su palabra es verdad. Y muchas veces decimos, no, si yo no lo veo, yo no lo creo. Ahora, las personas que no creen en Dios no pueden racionalizar ni comprobar la no existencia de Dios. No lo pueden hacer. Sencillamente decidieron no creer en Dios. Tú no puedes racionalizar ni comprobar muchas cosas. Pero hoy al escuchar la palabra y escuchar que la luz había venido a este mundo, que era la provisión de Dios para nosotros, que podemos tener vida en su nombre, nosotros sí tenemos que decidir si queremos eso para nosotros o lo dejamos fuera. La luz vino al mundo y solo hay dos opciones. O crees 100% o rechazas 100%. Y aquí sí no hay mitades. Y no estoy hablando de que tu vida sea perfecta. Estoy hablando que si crees en Jesús como único Salvador o no crees en Jesús como único Salvador. No hay otra. En su primera venida Jesús vino como un siervo sufriente. Jesús vino a pagar tu pecado y el mío. Y todo aquel que se acerca a Él, le acepta a Él y cree en la cruz, Él ya pagó la sentencia de muerte que había para todos los que hemos pecado. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Jesús ya pagó la sentencia de muerte por todo aquel que decide creer en Él. Ahora, Jesús volverá a venir. Vendrá en su segunda venida. Independientemente si las personas creen o no creen. Jesús vendrá, porque lo dice su palabra. Pero ahora ya no vendrá como un siervo sufriente, sino vendrá como rey
y como juez. La sentencia ya fue pagada. Ya nosotros hemos conocido su palabra, hemos escuchado su palabra, hemos visto sus milagros, hemos visto y conocido acerca de él. Nosotros decidimos si queremos creer en Jesús como Hijo de Dios, como nuestro Salvador, que quita el pecado del mundo. Y la pregunta es, ¿ya le entregaste tu vida a Cristo? Y ojo, la pregunta es, no sé si vienes a la iglesia. La pregunta es, ¿ya le entregaste tu vida a Cristo? Y ojo, la pregunta no es si tú tienes un privilegio en la iglesia, si tú das el diezmo, si tú vienes todos los domingos. No, la pregunta es, ¿ya le entregaste tu vida a Cristo? Porque si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si hay una duda en ti, tú vas a tener que pagar por tu pecado. Yo quiero que todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Y cada uno hable a Dios de acuerdo a lo que hay en su corazón. Padre, hoy queremos venir delante de ti, hoy venimos delante de ti para pedirte, Padre, que tú examines nuestro corazón. Para pedirte perdón, porque muchas veces, al igual que las personas que habían visto a Jesús y vieron caminar a Jesús, solo lo miraban y se maravillaban, pero muy pocos creyeron en él. Padre, hoy venimos delante de ti y hoy queremos pedirte, Padre, que entres en nuestro corazón, que nos perdones nuestros pecados, que nos perdones nuestras infidelidades, que tengas misericordia de nosotros, que nos aceptes tal y como somos, llenos de pecado. Hoy queremos pedirte que tú entres a nuestro corazón y te hagas real en nuestra vida. Hoy queremos pedirte que tú entres a nuestro corazón y que seas nuestro Salvador y que seas nuestro Señor. Padre, perdónanos por confundirnos y tratar de acercarnos a ti por medio de alguna religiosidad. Padre, hoy pedimos que tú entres a nuestro corazón, que tú perdones mis pecados, que tú me aceptes como tu hijo. Padre, te pedimos perdón y te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para pagar en la cruz mi pecado y para presentarnos puros y limpios delante de tu Padre. Hoy te entrego mi vida, te pido que entres a mi corazón. Y mis hermanos, quiero que sigan con sus ojos cerrados. Y si hay alguno de los hermanos que hoy está acá, que la palabra le dijo que conocía a Dios por teoría, pero no le había entregado su vida a Cristo. Si hay alguno que hoy le entregó su vida a Cristo, yo quiero pedirles que levanten su mano. Todos cierren sus ojos. Si hay alguien que hoy decidió entregarle su vida a Cristo, quiero pedirle que levante su mano. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú viniste a pagar mi pecado y el de todo aquel que se entrega a ti. Padre, somos tu iglesia, te pertenecemos. Perdónanos por todas aquellas veces que hemos perseguido nuestros sueños y nos hemos afanado por aquellas cosas que queremos lograr, cuando lo que tú nos llamas es a mostrar la luz para el mundo que vive en tinieblas. Ayúdanos a entregarte nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos más profundos, para que nosotros podamos ser instrumentos que otros te conozcan. Padre, usa tu iglesia universal, pero tu iglesia Centro Bíblico El Camino, para que de aquí se levanten hombres fuertes, fieles, obedientes, que podamos predicar tu palabra y que podamos ser un reflejo de tu luz. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no lo somos, pero hoy te pedimos que queremos serlo, pero solo lo podemos ser si tú moras, reinas, gobiernas y estás guiando nuestra vida.
nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!